capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo número 1. Desde el versículo número 1, léalo conmigo, por favor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio, para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituados a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces hemos estudiado hasta el versículo número 15. Cuando la Biblia habla, han dejado el camino recto, el camino de Dios, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor. ¿Cuál es el camino de Balaán? El camino de la codicia, el camino de buscar a través de la destrucción de otros ser beneficiado. Terrible. Terrible cuando nosotros podemos entender que el camino de Balaán es buscar un beneficio propio, aún sabiendo que muchas personas van a ser destruidas. No importarle quién caiga, con tal de yo encontrar mi beneficio, con tal de yo conseguir lo que quiero. Ese es el pensamiento más terrible que pueda existir en la mente de un cristiano, y mucho más si ese cristiano es un ministro. El camino de Balaán es el camino de la codicia, el camino de no importarle el precio, de satisfacer sus propios deseos, aún al precio
de que muchas personas, muchas familias queden en el camino, afectados, dañados, con su fe maltratada. No importa. Lo importante es yo alcanzar mi propósito, alcanzar mi deseo. Ese es el camino de Balaán. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Estudiemos el siguiente versículo. Y fue reprendido por su iniquidad. Estudiemos esa frase. Y fue reprendido por su iniquidad. Entonces, reprendido significa refutación, refutar, regaño, reprender. Este hombre fue reprendido por su iniquidad, por su transgresión, porque se desvió del camino recto de Dios. El que se desvía del camino recto de Dios y toma su propio camino y busca su propio beneficio, no importando lo que pase con los demás, es una persona que tomó un camino de iniquidad, transgresión, desvío. Entonces fue regañado, fue reprendido, porque se apartó del camino recto del Señor y se fue a la transgresión, a lo malo. Esos son los hombres que está describiendo Pedro. Dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga. Oiga, una muda bestia de carga. La palabra muda no tiene lenguaje, no tiene cómo comunicarse. Bestia, animal bajo el yugo, bestia de carga, eso es lo que quiere decir. Literalmente no es como lo dicen muchas personas, que no fue realmente una mula la que le habló, sino que esto es tipología. No. Fue realmente un animal de carga, una mula, lo que usted conoce y yo conozco como una mula, eso. Sin tener lenguaje, sin tener cuerdas vocales, Dios, que nos ama tanto, que te ama tanto. Escucha esto que es importantísimo. Le permitió a una bestia de carga, oiga, hablar, anunciar un sonido claro, proclamar. Le permitió pronunciar unas palabras para advertir a ese hombre de lo que estaba a punto de hacer. Entonces, analicemos esto, mi hermano. Dios nos ama tanto a usted y a mí, que Él va a usar lo que sea necesario para hablarte, para hacerte comprender, para hacerme comprender si estoy desviando mi camino. Cuando yo entiendo que Dios va a usar lo que sea y al que sea, para poder que yo reconozca mi error y enderece el desvío de mis pasos, cuando yo lo puedo reconocer, entonces voy a estar atento, voy a tener el oído muy atento. Escuche, una de las cosas que produce el desvío del camino recto es que la persona se siente atacada y decide cerrar su oído a cualquier voz que venga a increparle, a amonestarle, a reprenderle. No, ya esa persona lo que está haciendo es que está rechazando todo lo que venga contra su propio proyecto. Mire, analice esto. Usted y yo podemos identificar a alguien que se desvió porque si él le expresa a usted su idea y usted no está de acuerdo, inmediatamente o más tarde empieza a alejarse de ti, empieza a rechazarte. Ya no te llama como te llamaba, ya no eres ese amigazo que eras antes, cuando apoyabas a esa persona en sus malas ideas. Y entonces, como Dios, repito, nos ama tanto, entonces va a usar a cualquiera o cualquier cosa. Y nosotros debemos de estar muy atentos a esa verdad poderosa. Tenemos que estar atentos a ese amor de Dios, de tal manera que usted y yo deberíamos estar siempre dispuestos a escuchar, aunque supuestamente no te estén hablando a ti. Mire, ¿sabe que yo he aprendido eso? ¿Sabe que es tanta la torpeza de uno como ser humano de aquí para acá, que al Señor le ha tocado hablarme de unas maneras tan, digo yo, tan inverosímiles, tan increíbles, para no dejarme torcer?
Y usted y yo deberíamos estar dispuestos a eso. Señor, haga lo que tenga que hacer, pero ¿sabe qué? Adviértame. Cuando yo me esté torciendo, adviértame. Y anoche, predicándole a los jóvenes, se acercó un hombre allí a esa reja y empezó a decir cosas. Y aunque yo no dejé de predicar, yo le estaba poniendo atención. Porque es Dios el que se interesa porque ninguno de nosotros deje de saber lo que está pasando a nuestro alrededor y con nosotros mismos. Yo le he contado cómo una mujer que todo el mundo le llamaba loca, y era una mujer que disvariaba. Ella pedía en la calle, y era una mujer que vivía en la calle, una mujer morena, sucia, andaba peleando por ahí, se tomaba golpes con el que fuera, una mujer violenta, que ella llegaba a la congregación porque sabía que la aceptábamos, y yo hablaba con ella. Ella me decía, negro, y le tenía un apodo a cada uno de los integrantes del equipo mío, le tenía su apodo a cada uno. Ella una vez me dijo, saliendo de un culto donde empecé a saborear el hecho de que alguien dizque me vino a conocer, y yo empecé a saborear una gloria que no me pertenece. Cuando salí a la calle, ella ya tirada como en una playa, me dijo, negro, regálame 1,000 pesos. Y yo le dije, venga por ello. No, mándamelos. Le dije, bueno, se los mando. Le dije al hermanito de la puerta, llévele los 1,000 pesos. Y me dijo, oiga, negro, y no se infle porque habla bonito. Yo, no se infle. Oiga, hermano, dele la gloria a Dios. Mire, Dios está comprometido con usted a no dejarlo torcer. Dios está comprometido con nosotros a no dejarnos torcer. Sea una pared que le hable, hermano, atienda, sea sensible. Usted se encuentra en una pared, un escrito, diga, ¿esto es para mí? Claro, esto será para mí, Señor. Estoy dispuesto a escucharte. Mire que Moisés, para que no nos engañemos, que es que yo tengo una comunión tan espectacular con Dios que nada me falta, es mentira. El ir y venir de la vida natural, normal, muchas veces te desconecta en ciertas áreas de Dios. Hay áreas en las cuales nosotros no le escuchamos a Dios. Y puede ser que estemos predicando y usted escuche el fluir del Espíritu de Dios y de la palabra, pero hay áreas que usted y yo tenemos que cuidar porque tienen una facilidad impresionante de desconectarse con Dios. Y entonces a Moisés, el hombre cuya comunión con Dios es, hermano, incuestionable, una comunión, se lo dijo a Aarón, se lo dijo a María. ¿Saben qué? Si hay profeta de entre ustedes le hablaré en sueños, pero no así a mi siervo Moisés. A él le hablaré cara a cara y sin tapujos, sin sombras, sin semejanzas. Delante, de frente de él le voy a hablar. Y este hombre, en el área de la consejería, en el área de juzgar al pueblo, no le había puesto atención al Señor. Se sentía con el compromiso de sentarse por la mañana y tener al pueblo ahí esperando que le tocara el turno para ser aconsejado. Y tuvo que venir una persona extraña, externa, a decirle, hola Moisés, ¿qué estás haciendo? Eso que haces está mal hecho. ¿Cómo se te ocurre tener al pueblo aguantando sol, agua, de todo ahí esperándote? No, no está bien. Se van a fatigar ellos y tú te vas a fatigar. Escuche ahora mi voz, escúchala. Y le dio un consejo. ¿Quién mandó a Jetro? Dios. Entienda, cuando alguien venga a decirle algo, escuche, aunque sea su suegra que la odia, que lo odia, aunque sea el de la cuadra que usted no le cae bien, póngale atención. Esos evangélicos no sé qué, abre el oído. ¿Qué está diciendo los evangélicos? Porque puede ser que me esté hablando a mí. Y de esa manera usted y yo no vamos a caer en el peligro que muchos están cayendo, de menospreciar la voz de Dios, que porque viene a través del hermanito que menos se congrega, que porque viene a través de la hermanita que viste más sencillamente, que porque viene a través de una persona que ni cristiana es,
A Balaán le habló una muda bestia, le habló, y él no le quiso hacer caso. O Balaán le puso atención. No le puso atención. Y siguió con todo su proyecto de vida, siguió adelante con su proyecto de codicia, y no le importó cuántos cayeron, con tal de cumplir lo que él quería, siendo que Dios había usado a esa mula para hablarle. Y ni eso le bastó, sencillamente desoyó la voz de Dios. Y sabe una cosa, que Dios nos guarde a usted y a mí, pero eso nos puede pasar a nosotros. Escúcheme, eso nos puede pasar a nosotros. Sobre todo a nosotros los ministros, que pensando que porque Dios nos usa, que porque Dios respalda su nombre, acuérdese que no es su palabra sino su nombre, que porque respalda su nombre, entonces creemos que Él está de acuerdo con cualquier cosa que nosotros hagamos, con cualquiera. Es mentira. Por eso es necesario tener el oído muy abierto, muy atento. ¿Qué está diciendo el Señor? Alguien gritó en la calle, póngale atención, revísese, ¿será que Dios, que tengo tan lejos a Dios en esta área de mi vida, que me tiene que gritar desde lejos porque así estoy yo de Él, en esta parte? Sí, hermano, mire, yo quiero decirle, he conocido cristianos excelentes, cristianos de ayuno y de oración. Bueno, muchos de ellos pensando que el fin de la vida cristiana es ser un hombre de ayuno y de oración. No, pero este no, este sí se dejaba cambiar. Había entendido que el ayuno y la oración son un medio para dejarnos transformar de Dios, para dejarnos perfeccionar. Pero ¿sabe una cosa? Un hombre excelente, excelente esposo, excelente padre, servidor en la congregación, un predicador impresionante. Pero sabe que había un área de este hombre que él no dejaba tocar de Dios, pero no había caído en cuenta que eso estaba pasando en su vida. Había una área en la cual él le había cerrado el oído a Dios, y era el área de la economía. Una empresa de importaciones muy bonita, muy próspera, en la cual él estaba dejando entrar el ilícito. Él hacía algunas transacciones con ilícito, ocultando cosas, cambiando cierta información, porque él pensaba que era lo correcto, que así se mueve el mundo y él tenía que estar de acuerdo a cómo se mueve el mundo. Y no le había podido escuchar a Dios, no había podido escuchar la voz de Dios que le decía: no me gusta lo que haces, es ilícito lo que estás haciendo, no estoy de acuerdo con lo que tú haces. Y entonces una vez me contó y me dijo: ¿cómo le parece, pastor, que hace como 15 días fue un loquito allá en la empresa y se paró en la puerta y gritó mi nombre? Yo no sé quién le dijo que yo, pues que yo trabajaba allá. Gritó mi nombre. Y sabe, yo me tuve que desatar porque esos tipos endemoniados de la calle me dijo: fulano, no has querido escuchar mi voz y te voy a dejar hundir en el hueco que estás cavando para ti mismo. Y se puso a reírse, jajaja, y salí y se fue. Reprendo toda obra del diablo, dijo él, reprendo todo, reprendo. Hombre, yo le dije: ¿por qué no le pones cuidado? ¿Qué área de tu vida estás llevando por tu propia sabiduría, por tu propio conocimiento? ¿Qué área de tu vida? Y le dije: los negocios. Nosotros nunca hemos hablado de los negocios. Bueno, pastor, si quiere hablemos. Y empezó a hablar de los negocios. No, hermano, él no le había puesto atención en el área de los negocios al Señor. Había determinado cerrar el volumen en esa área, y Dios no había podido hacerle ver que él declaraba montos que no eran ciertos, tenía doble contabilidad, manejaba cierta clase de material y cierta clase de mercancía, yo no sé cómo le llaman ellos, no pagaba impuesto, contrabando. Y yo le dije: hermano, acabe con eso cuanto antes, acabe con eso cuanto antes, porque ese hombre, más bien Dios a través de ese hombre le habló fue de eso. No, pastor, porque es que yo vengo con tantos años. No, hermano, no se vaya a ensoberbecer en esa parte, sea obediente.
Bueno, yo voy a ver, pastor, pero es que tanto tiempo. Y no, a mí nunca me han molestado por eso. No, pastor, nunca, años. Bueno, pues el hombre se corrigió, no me dijo nada, pero se corrigió. 8 meses después le llegó la DIAN, le revisó las cuentas del último año, le descubrieron algo pequeñito y le dijeron: mire, si usted quiere, pague esta multa, como 25 millones de pesos, que para él no eran mucho, o si quiere, le hacemos una revisión, una fiscalización hacia atrás y miramos a ver si esto pues fue un error o qué. Él dijo: ¿hacia atrás? No, yo pago la multa, yo la pago. Y entonces daba gracias a Dios y bendecía a ese hombre de la calle, loco según la gente, que se paró y nombró su nombre y le dijo: te vas a hundir en el hueco que tú mismo estás cavando. Terrible, hermano. Cuando uno entiende que un hombre de Dios tuvo que ser amonestado, reprendido por una bestia, hermano, le voy a decir una cosa: a mí Dios me ama y me cuida más que a Balaán. No, yo no sé si usted lo cree de usted. No sé si usted lo crea de usted. Pero entonces, como Él me ama, escúcheme, y me cuida más que a Balaán. No puedo decir que me ame más que a Balaán, no, me cuida más que a Balaán. Yo tengo que estar muy pendiente de la voz de Dios. Por favor, si usted hoy el Señor le está haciendo caer en cuenta de algo que no tenía presente, sepa que es la voz de Dios. Sí, a través de una persona como usted, de un servidor de Dios así como usted, con la misma necesidad y tal vez más que usted, pero que Dios puede usar para perfeccionar en alguna área tu vida y tu comunión con Dios. Porque este hombre fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta, pero la refrenó por un momentico, porque ya hace una semana vimos cómo él siguió con su proyecto de codicia. En el momento se refrenó, no pudo maldecir con su boca a Israel, pero fue y le diseñó un plan para que Balac se introdujera, o más bien introdujera sus mujeres en medio del pueblo de Israel y los hiciera pecar. Qué bueno poder decirle al Señor todos los días: Señor, estoy dispuesto a escuchar tu voz. No importa a quién uses, no importa qué uses, pero estoy dispuesto a escuchar tu voz. ¿Usted le podría decir eso al Señor? Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Continuemos. Entonces dice el versículo número 17: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Qué terrible. Estudiemos este versículo. Esas personas que viene describiendo desde el versículo número 1, son fuentes sin agua. ¿Qué es una fuente sin agua? La palabra fuente, mediante la idea de salir a chorros gruesos, mediante esa idea está diciendo que ya no tiene esos chorros gruesos. Mediante la idea de salir en chorros gruesos, fuente o provisión de agua, de sangre, de gozo, es un pozo. Entonces, si nos acordamos de lo que dice el Señor Jesucristo allá en Juan, hablando de la venida del Espíritu Santo, dice: de cierto os digo que a los que creen en mi nombre, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Sí? ¿Lo entiende? Eso es lo que a usted y a mí nos debe de inquietar, nos debe de mover. Que cuando usted hable, mi hermano, mi hermana, de su interior corra vida de Dios para aquella persona que lo está escuchando. Que de su interior pueda salir la esperanza, la fe, la vida invencible de Dios, la vida Zoé, la vida inmortal, la vida que destruye la maldad, la vida que destruye el engaño, la mentira, y no lo que le pasó o lo que está describiendo Pedro allí,
que ya personas, porque está hablando de gente que conocieron el Evangelio, que caminaron en el Evangelio, pero que ahora son fuentes secas. Ya hablan de humanismo. Mire, lo más triste es encontrarse para ganar adeptos, encontrar en las páginas de muchos ministros el título de motivador. Motivador. No vamos a alimentar el espíritu de las personas, sino que vamos a motivar el alma de las personas. Eso se llama humanismo. Ya entonces en ti no hay vida de Dios. Ya entonces en mí se secó la vida de Dios. Ahora tengo cosas muy humanas que decirte. Y te voy a animar a través de principios humanos, de cosas que gente que estudió una carrera normal, natural, humana, ellos usan para tratar de que la gente se anime y no decaiga, tome ánimo y entonces se esfuercen en sus propias fuerzas a conseguir lo que quieren. Eso no sirve. Estas personas entonces que está describiendo Pedro son personas que ya no tienen la vida de Dios, sino que están siendo empujadas por su codicia. Mire lo que dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Esta es otra frase. Nubes, una nube, una condensación de agua, de vapor de agua en el aire. Nube, empujadas, empujar como viento, remos o poder. Empujar como viento, como por los remos en que vamos empujando una embarcación, o empujadas por poder demoníaco. Oiga esto, por favor. Esto de empujar, esa palabra significa empujar como viento, remos o poder demoníaco. Impelar, llevar, empujar. Entonces estas personas que ya no tienen vida de Dios, que ya no pueden hablar de Dios, y allí sería bueno que meditáramos. ¿A cuántos les pasó que en un comienzo de su vida cristiana se reunían con un hermano, con una hermana, y hablaban 2, 3, 4 horas de Dios? ¿A cuántos les pasó? ¿A ninguno? Y entonces mi esposa me decía: pero usted qué tanto habla con Carlos, mi hermanito menor que me predicó el Evangelio. Es que llegó a las 8 y son la 1 y usted no se quiere ir a dormir. No, yo más feliz hablando del Señor. ¿Y todavía usted se deleita hablando del Señor? Yo sí. ¿Usted también? ¿Sabe cuál es el peligro? Que alguno de nosotros se sorprendiera disfrutando otra cosa humana, pegado de la televisión. Sí, pastor, pero es que son cosas sanas. Es alguna aventura animal, la historia, el documental sobre la naturaleza. Pues no, déjeme decirle que nada puede ser cambiado por la vida de Dios. Nada puede ser cambiado por ese río de agua viva que debe de surgir de usted y de mí. Nada puede ser cambiado. Entonces dice: esos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. La palabra tormenta significa torbellino, ráfaga, tempestad, augurio de mal. Entonces esas personas que ya están vacías de Dios, ahora están siendo impelidas, empujadas por su propia codicia, por la oscuridad y la maldad de su alma. Ahora quieren alcanzar lo que ellos han determinado, hacer suyo propio. Que el Señor nos guarde de esas cosas. Porque Pedro describe, hermano, tan puntualmente la situación de cualquier cristiano que se aparta de la vida de Dios y empieza a querer vivir su propia vida. Terrible. Aquí está. Estos son fuentes de agua, fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Analicemos eso. Para los cuales la más densa, la palabra densidad significa lóbrego,
como cubierto por una nube, oscuridad. Pero entonces, la palabra la más densa oscuridad, los dos juntos significan esto: sombra, tinieblas, invadido por la oscuridad, ciego. Entonces dice que para ellos la más densa oscuridad está reservada, y la palabra reservar es cuidarse de que se vaya a escapar, tener los ojos puestos sobre alguien para que no se huele, para que no se escape. Reservar, tener guardado. Y esto es terrible, hermano. Es terrible pensar, siquiera pensar, que alguno de nosotros puede estar siendo guardado, reservado, óigame, para que no escape, y no precisamente a la vida eterna que Dios a través de Jesucristo ganó para usted y para mí, sino que nos estuvieran reservando para algo bien feo. ¿Y qué es eso feo? Dice entonces ese versículo 17: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Póngale cuidado a esa palabra: reservada, guardar, mantener el ojo sobre, prevenir para que no escape. Y la palabra siempre significa perpetuidad, eternidad. O sea, a estas personas, por toda la eternidad, a perpetuidad, serán guardados para la oscuridad, la perdición, el juicio eterno. En cuanto a esto, gracias a Dios, nosotros tenemos como las cosas muy claras, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos claro, pastor? Tenemos claro de que si nosotros nos cuidamos de vivir una vida que agrade a Dios. Bueno, ¿y cómo agradamos a Dios? Obedeciendo su palabra. Perdóneme, escúcheme, por favor. Mi deseo es hacerle el bien, que Dios a través de mí le pueda hacer el bien a usted. Hay cosas muy sutiles que nos ponen en un lugar desventajoso. Hay cosas que nos ponen en un peligro inminente de empezar a vivir una vida como esta. ¿Sabe cuál es? El hecho de que yo, conociendo la verdad de la palabra, la desprecie. Por más pequeño que sea el mandamiento, yo determine despreciarla para vivir de acuerdo a lo que yo quiero. Yo no le estoy diciendo que sea muy fácil vivir hasta el mandamiento más pequeño de todos. No. Para mí fue muy fácil dejar de robar, para mí fue muy fácil dejar de mentir, bueno, un poquito difícil en los primeros meses. Para mí fue muy fácil dejar de tomar licor, para mí fue muy fácil dejar de engañar a mi esposa, fue muy fácil. Pero los mandamientos muy pequeños no fueron tan fáciles, no. Empezar a vivir en una conducta de acuerdo a los mandamientos muy pequeños no fue fácil. De hecho, estuve casi 3 años que yo no sabía qué hacer con la ira y me justificaba en esa ira y decía que era que nadie entendía, que yo tenía una guerra con el diablo y que cuando me llenaba de ira era porque estaba en esa guerra y que entonces el que se me acercaba y era víctima de mi ira había proporcionado eso y se merecía que yo explotara en ira y me justificaba. Entonces yo me di cuenta que un peligro bien inminente para usted y para mí es llegar a creer que ese mandamiento pequeño que no obedezco no tiene ninguna importancia para Dios y que yo puedo, escúcheme, y que yo puedo vivir una vida en ciertas áreas como a mí me place. ¿Qué es mi decisión si hago o no hago esto? ¿Qué es mi decisión si le doy a unos y a otros no? ¿Qué es mi decisión si le hago el bien a unos pero a otros ni el bien ni el mal? Escuchen esto que uno puede llegar a caer. Un hijo de Dios no puede decir que ama a unos y a otros no los ama. Porque como el amor es hacer el bien, entonces a unos les haría el bien y a otros sencillamente se abstendría. Lo ve con una necesidad, tiene con qué suplir esa necesidad, pero no me nació. ¿Acaso es cuestión de nacer? El amor, el perdón nunca van a nacer,
usted tiene que determinar a caminar en el amor y a caminar en un corazón perdonador, porque de otra manera no sirve. ¿Quién está entendiendo eso? Y, bueno, dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Lo que yo me doy cuenta, y vuelve otra vez y juega, hoy también, lo que yo me doy cuenta es que una persona que no tenga solucionado su problema del alma, una persona que no tenga solucionado su problema de la infancia, de la formación, entonces le va a quedar muy difícil someterse al Señor en todas las áreas. Le va a quedar muy difícil. Un alma que no sea sana, limpia y libre tiene problemas, escuche, tiene problemas para obedecer a Dios aún en lo más básico. Aún en lo más básico, hermano, tiene problemas. Y esas son las personas que al final se desvían detrás de satisfacciones humanas, detrás de satisfacciones almáticas, porque no pueden obedecer a Dios. Porque para poder obedecer a Dios necesito que mi alma no me estorbe. Y mientras que mi alma, escúcheme, mientras que mi alma tenga reclamos contra alguien, perciba injusticia de algo o de alguien, mientras que mi alma no sea capaz de someterse a la autoridad de Dios, mientras que mi alma no pueda perdonar con libertad, con facilidad, mientras que mi alma tenga siempre un reclamo, una mala disposición de ánimo contra algo, contra alguien, Satanás siempre va a poder torcer mi camino. Con esto le quiero decir, hermano, hermana, busque la sanidad de su alma. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Mire, escuche esto tan sencillo. Si tan solo quedara en alguno de nosotros un pequeño daño en el alma, si tan solo quedara ese pequeño daño de la baja autoestima, eso sería un tropiezo horrendo para cualquiera de nosotros. Porque por buscar la aceptación de otro le vamos a decir que sí al pecado. Mire, estamos hablando de un problema puntual. Ya usted perdona, ya yo perdono, ya le hago el bien a todo mundo, ya no tengo problema de amar, ya me siento incapaz de hacerle daño a alguien. Pero si me quedó el pequeño problema de la baja autoestima, nada más con eso, entonces puedo llegar a hacer lo que hizo Saúl. Póngame atención. Saúl, su problema para resistir la autoridad de Dios, la autoridad delegada por Dios, fue sencillamente la baja autoestima, que él quería ser aprobado por el pueblo. Él quería hallar gracia en la gente del pueblo. Y cuando el pueblo le dijo: ¿y por qué no nos podemos quedar con este toro vivo? Y lo vamos y lo sacrificamos allá en el pueblo, y entonces tenemos la oportunidad de comer de esa carne tan rica. Mira esas ovejas, mira esos terneros tan gordos. ¿Y sabe qué dijo Saúl? Con temor a que lo fueran a rechazar. Bueno. Entonces, aún un problema que para muchos es muy pequeño, como el problema de la autoestima, se convierte en el motivo suficiente para desobedecer a Dios y desagradar a Dios. Por eso nosotros no nos podemos conformar con un alma que le falta en alguna área de ella la sanidad. No, hermano, no, hermano, no. ¿Cuántas personas, mire, cuántos hombres no han podido solucionar su problema del exhibicionismo? Andan así, porque ellos piensan que si se ponen una camisa holgada, sin mostrar los hombros y el pecho ahí casi desnudos, no, que entonces va a pasar desapercibido. Y entonces él o ella lo que quiere hacer es como llamar la atención, porque toda su autoestima está en algún atributo físico. Pero él no se da cuenta, ella no se da cuenta que desagrada a Dios en algo tan pequeño. Pero entonces la persona que está afectada en el alma dice: eso es legalismo suyo, pastor, eso es legalismo suyo. Bueno, siempre entonces habrá que determinar las cosas de esta manera. Si usted no deja que Dios le hable, jamás lo va a entender. Si no escucha las piedras que Dios está poniendo a que le hablen, jamás lo va a entender. Si no escucha a la mula,
Si no escucha la mula de su marido, la mula de su mujer, porque así a veces consideran, sí hermano, a veces uno está tan torcido que uno considera a la peor de las peores, a la esposa. Que va usted. No, escúchele y verá, va a ser bendecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ser bendecidos. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Entonces, lo leemos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada a perpetuidad, para siempre. Que el Señor nos ayude y